Muy poca gente tendría a Richard Nixon como un hombre de ideas, pero eso es porque la frase hombre de ideas solemos asociarla con ideas muy buenas. Si consideramos ideas pésimas, Nixon probablemente gana medalla por su noción de la guerra contra las drogas. Es una idea llena de problemas. ¿Cómo se establece una guerra contra algo en vez de contra alguien? ¿Cómo sabemos si la ganamos? Tristemente lo que sabemos es que la vamos perdiendo históricamente. Hay muchas dimensiones, hay víctimas, hay muertos, hay secuestrados, crecimiento del crimen organizado, una serie de problemas. Hoy en Simbiosis con las ciencias de la salud, Juan Ramón de la Fuente nos ayudará a ver un enfoque diferente, un enfoque en el que el adicto no es visto como un delincuente, sino como lo que es un paciente del establecimiento médico. Aleida Rueda nos ayuda asomándose un poco a lo que sucede en el cerebro adicto. Durante más de 10 años, la política de adicciones en México ha estado basada en la criminalización del consumo y en un combate al narcotráfico con números dignos de cualquier conflicto bélico. En estos 10 años, se estima que han muerto cerca de 170,000 personas y se encuentran desaparecidas otras 30,000. Más de 450,000 personas han sido detenidas por delitos contra la salud, que incluyen 176,000 por posesión y más de 150,000 por consumo, lo que explica una saturación extrema de nuestras cárceles. También el presupuesto ha estado concentrado en este rubro, mientras que para los programas de prevención y tratamiento de adicciones apenas se destinan 7 millones de pesos al año, el costo de estos 10 años de lucha contra el narco supera ya los 1.8 billones de pesos. Aunque estas cifras harían pensar a cualquiera que vivimos en un México abarrotado de adictos, lo cierto es que la realidad está bastante lejos de eso. De acuerdo con la última encuesta nacional de adicciones, ENCODAT, solamente el 0.6% de la población en México tiene una dependencia a una droga ilegal. Al año, apenas el 0.1% de los mexicanos muere por consumo de estas sustancias. Es decir, muere más gente por accidentes o enfermedades que por consumir alguna droga. Tenemos un país que pone los reflectores en las drogas con menos consumidores y no en otras, como el alcohol, el tabaco o el azúcar, que tienen un mayor número de usuarios y que provocan más muertes al año. La razón es que el Estado mexicano no parece tener una clara definición de lo que es un adicto con todos sus matices. El paradigma actual, en mi opinión, ve el consumo de drogas como algo dicótomo, ¿no? Entonces puede ser consumidor y tener problemas o no. Y el enfoque o las políticas se enfocan mucho en los problemas. Lo que básicamente hace el Estado, es decir, las drogas son ilegales, no los consumemos y ya. Esta dicotomía la vemos claramente en las leyes. La Ley General de Salud, por ejemplo, establece que solamente existen dos tipos de usuarios. Los consumidores, todas las personas que consumen estupefacientes o psicotrópicos y que no presentan ningún síntoma de dependencia, y quienes sí lo hacen, es decir, los farmacodependientes. Nada dice sobre el tipo de consumo, ni el tipo de síntomas, ni a qué le llamamos dependencia exactamente. Es una política de adicciones que únicamente se basa en el negro y el blanco. Algunos países, sin embargo, han hecho algunos intentos por poner el asunto en una escala de grises. De acuerdo con la clasificación de la Comisión Asesora para una Política de Drogas en Colombia, existen 4 tipos de consumidores: ocasional y no problemático, ocasional y problemático, frecuente y no problemático y frecuente y problemático. De ellos, solo el último se considera como adicto. Los demás tipos de consumo pueden ser incluso positivos. Vemos muchos diferentes tipos de consumo, también el consumo beneficioso, ¿no? Uno puede pensar en reuniones de trabajo donde pues ya con una copa de vino se hacen negocios, o puede ser el consumo de ciertas plantas sagradas para tener una experiencia espiritual. Y creo que es muy importante tomar en cuenta todas esas razones por las que la gente consume y no solo enfocarnos en la parte problemática, porque es básicamente una minoría. Lo interesante aquí, y que suele estar ausente en las leyes mexicanas,
es responder una pregunta esencial. ¿Qué es lo que hace que un consumidor se convierta en adicto y otro no? Parte de la respuesta solamente puede explicarse si entendemos qué es lo que pasa en nuestro cerebro cuando sentimos placer. Cada vez que estamos ante una situación placentera, en nuestro cerebro se secretan neurotransmisores como la dopamina y otras moléculas conocidas como endocannabinoides. Luego, las mismas neuronas que los liberan los recapturan. Así, nuestro cerebro nos permite sentir placer y luego nos vuelve al equilibrio. Pero cuando consumimos una droga, ese equilibrio se rompe, ya sea porque la droga aumenta la producción de estas moléculas del placer o porque extienden el tiempo que permanecen antes de ser capturadas. La diferencia entre las personas que se vuelven adictas y quienes se quedan como consumidores ocasionales es que las primeras desarrollan cierta vulnerabilidad genética, ya sea porque fue heredada por familiares que abusaron de ciertas drogas o porque tuvieron condiciones adversas que modificaron la expresión de sus genes desde pequeños. Si esas personas abusan de ciertas sustancias de manera crónica, con el tiempo generan una tolerancia y de alguna forma despiertan un sistema de defensa que es el que propicia sensaciones de malestar como ansiedad o miedo ante ciertas circunstancias de peligro. Así que cuando estas personas deciden dejar de consumirla, activan el sistema de defensa y por eso se sienten obligados a consumir más para evitar la sensación de malestar. Para que una persona, ¿verdad?, pase de ser un usuario de cualquier sustancia, experimentalista, luego le llamamos en el argot, ¿verdad?, que diga, bueno, voy a ver a qué se siente aspirar un poco de cocaína, o soy de los que me tomo una copa ocasionalmente en una comida, 2 copas de vino, por ejemplo, y lo he hecho por años y no cumplo criterios de adicción, ¿verdad?, es porque yo no tengo ni los genes ni esas experiencias adversas que modificaron la expresión de mis genes. En cambio, el otro sí los tiene y tiene una gran posibilidad de volverse adicto no solamente a una sustancia, sino a todas. Pero ni la herencia genética ni la combinación de los genes con el ambiente son suficientes para explicar cómo es que una persona se puede volver un consumidor problemático. El tercer elemento tiene que ver con su contexto social. Y tristemente, tal y como lo hacen nuestras leyes, nuestra sociedad genera condiciones de discriminación, estigmatización y rechazo que son ambientes propicios para la aparición, justamente, de adicciones. La gente normalmente dice, ay, es un adicto, siempre en la fiesta, siempre en el placer, siempre, ¿verdad?, un irresponsable que solo le gusta andar en la fiesta. No, el adicto sufre, el adicto consume para no tener que sufrir, pues, la venganza, por decirlo así, del sistema de defensa. Si el contexto social y el genético son la clave para definir los tipos de adicciones, significaría que la política de adicciones en México se ha equivocado al tratar a los consumidores como delincuentes, sin entender la raíz genética y social de su condición, y sin hacerse responsable de las condiciones que generan que su adicción se vuelva problemática. La política pública, pues no sé, incluye muchos elementos, pero uno de los que debería incluir es educar a la persona que no es adicta para que no vea en él una amenaza. Sinónimo de que fume marihuana es que es violador, ladrón y cualquier otra cosa que la ley castigue, ¿verdad? De alguna manera todos son delincuentes, lo cual es completamente falso. Por eso, si queremos pensar en soluciones, tendríamos primero que replantearnos qué es y qué no es una persona adicta. Y por otro lado, tendríamos que exigir una política distinta, una política de adicciones que no se base en los negros o los blancos, sino en una compleja red de explicaciones y matices, una compleja realidad social de la que todos somos responsables. Como sociedad, nuestra relación con las drogas es una relación bastante compleja y por lo tanto la idea relativamente simple de establecer una guerra contra las drogas puede que vaya a contrapelo de las soluciones que querríamos esperar. Juan Ramón de la Fuente es, ante todo, un médico, lo ha sido toda su vida profesional, coordina ahora el Seminario de Estudios sobre la Globalidad en la Facultad de Medicina de la UNAM. Juan Ramón, bienvenido. Javier, qué gusto. Hablando de seminarios, participaste hace
7 años ya, en 2010, 2011, en un ciclo de seminarios que organizó la UNAM, Las Ciencias y el Futuro, que incluía uno en la Facultad de Medicina con el título ¿Qué hacemos con las drogas? Ahí dictaste la conferencia magistral y dijiste: el objetivo con el enfoque de salud del problema de las drogas es reducir el daño que las drogas hacen. Veamos ese daño en dos dimensiones, la estrictamente individual y la colectiva. ¿Qué daño social causa el individuo adicto? Mira, el principal daño social de las drogas me parece que se deriva de la política prohibicionista, porque el principal daño social ha sido la violencia. Y la violencia no es resultado directo del consumo de drogas, sino de la política que, siguiendo el dictamen del presidente Nixon, le hace la guerra absurda a las drogas. Entonces el costo social más alto es el de la violencia, mucho más que el que pueden generar de manera directa las drogas, que tienen su efecto y tienen evidentemente un costo individual y social. Individual, pero entonces el individuo activo causa daño social solo indirectamente. De manera muy indirecta. Bueno, a ver, una gente que conduce en estado alcohólico, bueno, pues que es un problema muy frecuente en nuestro país, genera un daño social grande porque hay muertos como resultado de sus accidentes por imprudencia, por irresponsabilidad, etcétera. Es decir, sí hay, pero a una escala mucho menor que cuando lo vemos frente al gran escenario que tenemos en estos días, en donde lo que se está perdiendo, como bien lo decías, y es que hay que partir de eso, la guerra se está perdiendo en los dos frentes. La están perdiendo los norteamericanos en el frente del consumo y la estamos perdiendo los mexicanos y el resto del mundo en materia de producción, tráfico y las consecuencias que el enfrentamiento sobre los narcoproductores y narcotraficantes está teniendo en la sociedad. Entonces es una guerra que está perdida. El tema de las escalas que hemos explorado tú y yo aquí un poquito es entonces un gran desafío para la ciencia. Aquí la información científica debería ser crucial. Decía Aleida en el reportaje... Muy bueno, por citando, cierto, Aleida. Aleida es buenísimo. Sí, muy bueno. Citando la encuesta de consumo, drogas, alcohol y tabaco, que solo el 0.6% de la población muestra dependencia a drogas ilegales. ¿Con qué criterios científicos se estima el daño que hacen esos más o menos 700,000 adictos? Pues mira, el problema es que el criterio científico no está operando en nuestro marco jurídico, porque las dos drogas que más daño generan en nuestro país, al igual que en otros, son drogas legales, son el alcohol y el tabaco. Entonces, lo primero que habría que decir es que los criterios científicos han estado ausentes del marco normativo. El enfoque científico, que tiene que ver con los daños a la salud y que tiene que ver también con el respeto a los derechos humanos y con el respeto a la autodeterminación de las personas y con la protección mucho más rigurosa a los menores de edad, todos esos elementos que deberían estar en el marco normativo de las drogas no están ausentes. Cuando planteamos un enfoque de salud pública, lo que estamos diciendo es: incorporen estos elementos al marco normativo. Ustedes, legisladores, legisladoras, háganlo, porque resulta que si tú bebes alcohol, el riesgo, o yo bebo alcohol, o cualquiera de los que nos escuchan bebe alcohol, el riesgo de volverse adicto al alcohol es del orden del 15%. Pero si cualquiera de nosotros fuma marihuana, el riesgo de volverse adicto a la marihuana es del 9%. Y si alguno de nosotros fuma tabaco, el riesgo de volverse adicto es del 33%. Ajá. Entonces, simple y sencillamente, ese parámetro de daño, que es el índice de adicción, me parece que debería estar presente en la elaboración de los criterios para generar un marco jurídico que regule en lugar de prohíba exclusivamente el uso de drogas. Eso que llamas el índice de adicción, que a lo mejor se puede interpretar como un indicador de la probabilidad promedio de que alguien resbale hacia la adicción. Eso es ciertamente parece un parámetro importante, pero otra vez insisto en que la relación con las drogas es un poco más complicada como sociedad. En otros países, claramente el Reino Unido, otras sociedades europeas, tienen de hecho criterios científicos para una clasificación de drogas tipo A, tipo B, etcétera, en donde queda muy claro entonces que alcohol y tabaco
son más peligrosas socialmente que todas las demás, que por ejemplo marihuana. ¿Existe un equivalente en México? No lo tenemos. Deberíamos de tenerlo. Yo creo que deberíamos de tenerlo. La ciencia mexicana podría nutrirlo. Pero por supuesto, a ver, aquí este es un campo, Javier, que hay que decirlo, que en este país se ha estudiado desde hace 40 o 50 años en la universidad, en la Facultad de Medicina, en la Facultad de Psicología. Aquí se han generado en este país, en nuestra institución, algunos proyectos de investigación que han sido de trascendencia mundial, reconocimientos de la Organización Mundial de la Salud, es decir, el conocimiento científico que tenemos en México en la materia es bueno, déjame decirte. Lo que pasa es que no hemos sido suficientemente persuasivos, hábiles para lograr que ese marco jurídico se haya ido transformando paulatinamente como ha ocurrido en otros países. Algunos pequeños pasos se han dado. ¿Qué trabajo costó que finalmente se pudiera en México tener un marco normativo para el uso de los derivados de la cannabis con fines medicinales? 3 años de una discusión que honradamente me parece que podía haberse resuelto en unos cuantos meses, porque la evidencia científica ahí está. Pero claro, no tenemos todavía en nuestro país la capacidad para que lo que la ciencia plantee pueda ser cabalmente escuchado por las instancias que tienen la responsabilidad y la capacidad para legislar. Más pensamiento dogmático que pensamiento científico en los tomadores de decisiones. Sí, y mucho temor, y mucha ignorancia. ¿Temor a qué? Y prejuicios. Bueno, pues temor a no ser políticamente correctos. ¿Cómo vamos a aceptar que en un momento dado alguien diga que el usar drogas, que no es bueno para la salud, todas las drogas hacen daño, pero tampoco es un problema de criminalidad? Bueno, me parece que esa distinción, que es bastante obvia, somos incapaces todavía de reconocerla y de aceptarla, ¿no? Todavía hace no mucho escuchábamos a algún funcionario del gobierno hablar de un país marihuanero, con un profundo desprecio, sin el menor respeto a los derechos individuales. Fumar marihuana, usar cualquier otra droga no es bueno, como médico no lo recomiendo, hacen daño, todas las drogas hacen daño, si no, no serían drogas, pero el hacerlo no necesariamente te vuelve un adicto y menos un criminal. Dices todas las drogas hacen daño y dijiste hace un momento que los científicos tal vez no han sido suficientemente persuasivos con la sociedad, no solo con los tomadores de decisiones que no necesariamente la representan. Ahí hay un problema porque tú y yo, como todo el mundo, toma café todos los días, toma té todos los días, el vino tinto no hay semana que no nos digan que tiene grandes bondades, menos mal. Pero eso contrasta de frente con tu aseveración de que todas las drogas hacen mal. ¿No es necesario sofisticar el mensaje desde la medicina para captar los matices complejos del tema? Sí, y tienes toda la razón. Habría que matizarlo y decir, todas las drogas en exceso hacen daño. Y en exceso es un tema para la ciencia. Es un tema para la ciencia. ¿Qué tanto es mucho y qué tanto es poco? Bueno, hay indicadores, hay muchos estudios. Hace algunos años, Javier, tuve la oportunidad de trabajar en un proyecto desde México que elaboró un instrumento que ha sido universalmente aceptado para medir precisamente en materia de alcohol qué tanto es excesivo y qué tanto es todavía, digamos, dentro de parámetros que no representan un daño para la salud. Y realmente es un trabajo que ha tenido una enorme vigencia durante estos últimos 20 o 25 años. Lo hay para otras drogas. ¿Qué proporción? Lo decía muy bien Aleida. ¿Qué proporción de los usuarios son realmente problemáticos? La mayoría de los usuarios de muchas de las drogas, y ahí tenemos que entrar forzosamente a distinguir droga por droga, Javier. No basta con decir estas son legales, estas son ilegales. Eso no sirve de nada. Droga por droga. Hay drogas que yo te puedo decir, algunas drogas sintéticas u otras que están ahora muy de moda. El fentanilo, por ejemplo. El fentanilo es una droga muy peligrosa. ¿Por qué? Porque su índice de letalidad, es decir, el margen que hay entre su uso con fines recreativos y su uso para tener una sobredosis que te lleve a la muerte, es muy pequeño. Entonces, cualquier mínima variación te mata. Entonces yo te diría, oye, esta droga es muy, muy peligrosa, por eso la crisis de opioides en los Estados Unidos. Esa misma droga,
en un hospital, en un paciente postoperado o en un paciente con un problema de dolor muy severo, es una maravilla. Pero controlada por un médico y con un manejo muy riguroso. Entonces yo diría, ciertas drogas, por supuesto, no deberían estar para nada accesibles. Otras pueden estar accesibles y quien las use tiene que tener información y asumir su responsabilidad si es mayor de edad. Y ser muy categórico con los menores de edad, porque ahí también hay razones de la ciencia, ¿no? Razones de inmadurez del sistema nervioso que hacen que esos cerebros sean muy frágiles y puedan desarrollar daño permanente. Hablemos entonces del cambio de enfoque, porque toda esta distinción que acabas de decir entre la dosis para uso recreativo y la dosis que te va a llevar a la tumba, al mercado ilegal no regulado le importa un rábano, porque claro, siempre va a haber mercado. Entonces, se vende bien. Allí es donde se impone, entre otras razones por esa, la necesidad de discutir el cambio de enfoque, en el que reducir el daño, como tú lo decías, es un objetivo. En los hechos, entonces, ¿qué estrategias y qué líneas de acción caracterizan a eso que llaman el enfoque de salud pública? ¿Qué las caracterizarían a partir ya del primer año del gobierno que viene? Yo creo que en primer lugar una intensa campaña de información y de educación. ¿Dónde está esa campaña? Perdona que te interrumpa. Esa campaña tendría que empezar tal vez por decir lo que tú acabas de decir elocuentemente hace unos minutos. Discutamos qué drogas sí y en qué condiciones y discutamos qué drogas no y en qué condiciones. Bajo ninguna condición. Pero quien diga eso en la arena política va a tener que estar listo para resistir una andanada dogmática en contra suya. Eso es cierto. Sí, es cierto, y por eso yo creo que el proceso tiene que ser paulatino, pero hay que empezarlo ya. Es decir, vuelvo a preguntar, ¿dónde están esos programas de educación? No los veo. Yo no veo spots en la televisión, yo no veo en el sector educativo, que no los veo, Javier. Entonces empezaría por ahí. El enfoque de salud pública empieza por la información veraz, objetiva y adecuada a los grupos de edad a los que la quieres dar, porque también me parece que no es lo mismo plantear la información a los menores de edad que planteársela a los adultos. No es que vayan a ser verdades distintas, es que son enfoques que en todo caso complementarias, porque con los niños me parece que es más fácil. Es decir, es más fácil el planteamiento de decir todas las drogas van a afectar tu sistema nervioso, porque en tanto ese sistema nervioso está en proceso de desarrollo, es un sistema nervioso mucho más vulnerable. En el adulto, ese mismo planteamiento ya no es tan válido, ¿no? Más bien diría yo, ya no es válido. Entonces, bueno, empezaría por la educación, por la información y luego por revisar el marco jurídico. ¿Qué va a ser permitido y qué no va a ser permitido? ¿Y en qué condiciones sí y en qué condiciones no? Porque hablar de legalizar no quiere decir que vas a dar una permisividad absoluta a que se use cualquier tipo de droga en cualquier lugar por cualquier persona. Legalizar significa darle un margen legal, criterios legales para su uso, ¿no? Y ahí también yo creo que habría que diferenciarlo. Lo que más se ha avanzado en el mundo tiene que ver con drogas que no son tan dañinas, como la marihuana. Hace daño, lo reitero, sí, no es tan dañina como otras, también eso es cierto. Ahora, plantear que el objetivo debe ser una sociedad sin drogas es una utopía, Javier. Desde que el Homo sapiens existe en este planeta, por lo menos, ha buscado usar sustancias que alteren su conciencia. Es algo que nos ha acompañado a lo largo de toda nuestra evolución. ¿Y por qué buscamos sustancias que alteren nuestra conciencia? Otra vez hay una razón científica, hay una razón en el neurodesarrollo, porque tenemos estructuras en el cerebro que se activan con estas sustancias y generan placer. Sí. Entonces, ya nos decía también Aleida, cuando esas sustancias llegan a esas estructuras, generan placer y lo natural en la conducta de las personas es, pues, reiterar esa experiencia placentera. Ahora, lo que ha cambiado y que es muy preocupante es que también como desarrollo de la ciencia y de la tecnología, hoy hay una gama de drogas sintéticas muy potentes, muy potentes, algunas con un potencial dañino insospechable, y esas tendrían que ser en este momento
nuestro punto de mayor preocupación, no otras que sabemos que, pues, en fin, generando cierto daño pueden ser más manejables. Regresemos un momento a esas otras, concretamente a la marihuana, porque acaba de salir hace no mucho un estudio que yo encontré francamente interesante, hecho en la Escuela Noruega de Economía, en donde es un artículo científico muy largo, pero simplemente cito la primera parte, dice: mostramos que la introducción de leyes de marihuana medicinal, ni siquiera recreativa, de marihuana medicinal hace disminuir el crimen violento en estados frontera con México. Hicieron el estudio en Estados Unidos y observan entonces que cuanto más cerca de la frontera están las comunidades, más profunda fue la reducción en crimen violento una vez que se estableció la ley que permitía el uso medicinal. Luego vino Colorado, luego vino California liberando el uso recreativo. No hemos tenido, yo no he visto estudios todavía para eso, pero si solo con marihuana medicinal se produce este efecto, el argumento es muy fuerte. Aún así, ¿conoces tú evidencia empírica que haya en contra del argumento de regularizar el comercio de algunas drogas ilegales, las fáciles? No, mira, a ver, no hay evidencia empírica en contra. En Portugal se liberaron prácticamente todas. Y 15 años después, sus estadísticas, que son confiables porque han estado sancionadas por la Organización Mundial de la Salud, no muestran un incremento en el consumo de ninguna de esas drogas. Quizá es el país que tiene ya una experiencia suficientemente larga en el tiempo y es un país que por sus dimensiones permite tener estadísticas muy confiables. No lo hay. Hace poco vino aquí a la UNAM, invitado por el seminario que coordino en la Facultad de Medicina, el director del proyecto de marihuana en Colorado, ya tienen varios años también, otra vez presentó todos los datos, no hay evidencia de que el consumo recreativo haya disparado las tasas en Colorado. Al contrario, lo que sí hay es evidencia de que ahora el comercio regulado genera trabajo, genera impuestos con los cuales, por cierto, se han construido hospitales y escuelas, porque fue parte de la propuesta del Congreso local de Colorado, que todas las ganancias de la regulación del mercado de la cannabis iban a ir para obra social. Y ahí están las escuelas y los hospitales que son resultado de la comercialización de una sustancia que, insisto otra vez, es dañina, pero que en un uso responsable, en lugares adecuados, a personas mayores de edad, en uso de sus facultades y de su derecho a la autodeterminación, deciden consumirla, genera un ambiente que no es violento y no se disparan las tasas. Ahora, en México, ¿no?, mientras sigamos con el prohibicionismo, lo único que hemos logrado es que los usuarios, fíjate, este es el gran problema, los usuarios de marihuana acaban vinculándose con el crimen organizado, porque para comprarla tienen que incurrir en un delito. Déjame usar entonces el minuto que nos queda para hacerte la pregunta dirigida a esos usuarios y a la sociedad que describías ahora como de edad adulta y en capacidad de autodeterminación. ¿Qué valor tendría un debate entre los candidatos a la presidencia para discutir exclusivamente este punto? Un minuto, Juan Ramón. Yo creo que no es el mejor momento para hacerlo, porque los candidatos están en busca de votos, hay que también reconocerlo, y quizá para ganar votos este no es el mejor de los temas. Pero vimos la vinculación con la disminución de violencia, ese es un argumento que no es un buen argumento, pero yo pensaría, también lo quiero decir, siendo muy pragmático, que no lo metería yo como un tema de debate en este momento. Si lo quieren debatir, encantado. Me gustaría verlo en el plan de desarrollo, en el Plan Nacional de Desarrollo de quien gane. Ese es el momento para plantearlo. Cuando estás entrando, cuando ya ganaste, cuando tienes la mayoría, dices, ahora sí, aquí voy con este tema, que finalmente tendrá que pasar por las cámaras y tendrá que discutir. Cerremos con esa idea. Gracias. Juan Ramón de la Fuente, mil gracias. Hasta luego.